¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Consume Local Nayarit. El día de hoy tenemos un tema muy importante que se llama el pequeño comercio como motor de la economía. Y como ya es costumbre, nos acompaña nuestro compañero Ramón Lomelí, al que le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias. Y pues estamos de manteles largos porque nos acompaña el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepic, José Jiménez Cobian, al que también le damos la bienvenida. Muchas gracias, buen día, Ramón Genaro. Bienvenido. Gracias por su invitación. Gracias. Pues sin más preámbulos, hay que entrar en materia y quiero que en este caso Ramón nos haga la introducción al tema. Pues ahora en el tema en que estamos trabajando tanto de la cuestión de la reactivación económica, hemos visto nosotros aquí en nuestra ciudad y específicamente en el centro, Cobian, pues muchos negocios ya que todavía no abren sus cortinas, todavía no abren sus puertas con este fenómeno que nos ha dejado el confinamiento. Ustedes como Cámara de Comercio, por ahí me gustaría empezar a preguntar cómo se han preparado, qué han estado haciendo durante este tiempo de pandemia para con sus agremiados. Primeramente, muy al pendiente de la situación de cuidados de salud. El confinamiento limitó solamente a un pequeño grupo de prestadores de servicios, principalmente a continuar con sus actividades como esenciales. Estuvimos también haciendo actividades de apoyo a instituciones públicas a efecto de entregarles material quirúrgico por la situación. Y estar al pendiente también de cómo están operando, aplicándose las medidas preventivas sanitarias a efecto de que quienes estaban ya en actividades estuvieran cuidando su salud personal, la de los clientes y la de los trabajadores. Ustedes como pequeño comercio y parte de la economía aquí de Nayarit, en porcentaje, ¿qué representan ustedes para el tema de la activación económica aquí, en porcentaje? Bueno, la economía localmente, el 72% representan las pymes. Ajá. Ese es el indicador. 72%. El 72%. Del 100%, el 40% es economía formal. Okay. Y el 60% consideramos que está en la economía informal. Aquí fíjese que ese dato es importantísimo, ¿no? Porque nos da un panorama de cómo estamos como Estado, ¿no? Porque obviamente la economía informal no aporta nada al Producto Interno Bruto del Estado, que ahí es donde podemos medir si crecemos o no crecemos como economía, ¿no? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, en este caso, una persona que está en la informalidad para migrar o qué le pueden ofrecer ustedes como Cámara para hacerlo que se transforme? O sea, que dé ese paso y deje la informalidad y se vaya a la formalidad. Hemos insistido mucho con la autoridad municipal. Es importante que la autoridad municipal es la responsable, sí, no nosotros. Así es. De crear programas que sean más ágiles para que puedan migrar de ser informales a formales, dado que a la administración pública le conviene. Claro. Va a tener más ingresos y va a poder prestar mejor sus servicios. ¿Por qué se han quedado en la informalidad? Pues muchos, porque tienen inclusive registro federal, sí. O sea, reconocimiento. No están dentro de los padrones del municipio, tal vez sea por un descuido, por falta de personal también que los visite, porque lo que estábamos observando es que ahorita por consecuencia por motivo de la pandemia, los filtros sanitarios han estado permitiendo que se estén dando cuenta que muchos de los negocios establecidos no cuentan con tarjetón de identificación de giro comercial. Municipal, ¿verdad? Municipal. Entonces quiere decir que ahorita para poder aperturar los negocios, por eso les estaban pidiendo licencia de funcionamiento, aprovechando, cosa que no debería de ser. Esto debe haber sido
desde años atrás, ¿verdad? Porque entonces Correcto. quiere decir que no hay un padrón actualizado. Sí, y que no hay como ese seguimiento, ¿no? A los negocios que pues ya están dados de alta en Hacienda, pues ¿por qué no ver en el padrón de Hacienda y jalarlos al municipio, O ¿no? sea, el ayuntamiento, ¿qué tiene que hacer? Para nosotros, lo mismo que las empresas, lo mismo que los comercios y los prestadores de servicios. Si nosotros vamos ya a ser más innovadores y más creativos, los ayuntamientos tienen que hacer lo mismo. Es decir, entrarle al proceso ya de la digitalización. Ya no es necesario de que un contribuyente vaya y haga antesala para hacer un pago al municipio de un impuesto o de un derecho o de un aprovechamiento. ¿Por qué? Lo puede hacer, lo debe de hacer en línea. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como Cámara de Comercio, ¿verdad? No exigir, sino sugerirle al ayuntamiento que debe también entrarle al uso de la tecnología, a modernizarse, a innovar. Es que puedas hacer tú el trámite desde tu negocio o ahorita desde casa. Nos estamos dando cuenta de un fenómeno. Los negocios estuvieron cerrados y también ellos entraron a un proceso de innovación y de creatividad. Muchos migran a su casa y desde teletrabajo, le dicen, Sí, le mencionan, están haciendo algunas actividades de comercialización domiciliaria. Así es. Entonces yo creo que también el ayuntamiento debe también agilizarse, actualizarse y entrarle al mundo de la digitalización. Aquí nomás en todo el estado de Nayarit hay un municipio que lo está haciendo. Bahía de Bandera. Bahía de Bandera. Sí. Y yo creo que Tepic tiene también la capacidad para que tenga esa visión. Y yo creo que con la pandemia encima se vino a desnudar mucho el tema de las carencias que tenemos en materia de digitalización. Digo, no solamente para la cuestión gubernamental, nos damos cuenta que no funcionan en línea muchas cosas que tendrían que funcionar. Quizá porque a lo mejor se percibían antes de la pandemia como no necesarias, ¿no? Quizá también muchos comercios no invertían, porque el término correcto es invertirle a la parte de lo digital, en redes sociales, en plataformas digitales, porque quizá tampoco tenían como que, o sentir como que esa necesidad. Creo que la pandemia nos tomó, en este caso, en un estado, ¿no? En un estado de, a lo mejor, insolvencia digital para poder dar una pronta respuesta. Muchos, y sobre todo los comerciantes, nos hemos dado cuenta, como un mecanismo de defensa, han salido a comercializar ya por redes sociales, a su manera, pero ya lo hacen, ¿verdad? De que pusieron a trabajar, en este caso, un concepto comercial que está sobresaturado, ¿no? Los mandaditos, de cualquier tipo. Y a lo mejor alguna gente que tenía por ahí una moto, pues agarró la moto y dijo, bueno, yo aquí estoy y genero algo para nosotros, ¿no? En esa parte. Ha habido como que hay una falta de regulación. En este caso, Jovian, yo sí te quería preguntar, como de manera muy específica, ¿qué tendría que ser el pequeño comercio para sobrevivir en este periodo de pandemia? Pues primeramente yo creo que hay que reestructurar los modelos económicos que tenemos. Ese es el principal. Y en el caso de los ya establecidos, de los que ya tienen negocio, para los jóvenes como ustedes, los jóvenes emprendedores, pues también es que hay que analizar muy bien los proyectos que traen de emprendimiento para efecto de que puedan soportar o sobrevivir a esta crisis, no solamente de salud, sino crisis económica. Sí, sí, porque al final creo que todos estamos entendiendo que el antiguo modelo de negocios que existía ya no es viable, pues ya no va a ser, con esta nueva normalidad, ya no va a ser posible que tú abras un negocio y la gente llegue sola, ¿verdad? Sí. Antes, pues si tenías éxito, la gente llegaba solita. Ahora vas a tener que buscar alternativas y es esto, ¿no? Tratar de que si vas a emprender, emprendas ya con una visión a futuro, ¿verdad? Para poder salir adelante con tu proyecto. Y mucho es a futuro, perdonen, que también tengan la visión los funcionarios públicos, ¿verdad? Los titulares de los gobiernos, de tener una visión de cómo vamos a proyectar el estado de Nayarit. Los sectores productivos también tenemos que modificarlos, hay que ir más al campo, también hay que modernizar el campo, hay que apoyarlo. Nayarit
no pinta dentro del contexto nacional. La generación de riqueza es muy pobre. Histórico, ¿no? Histórico, sí, pero esto ya no puede estar así. Ya lo hemos comentado mucho en reuniones. Creo que tenemos ya la respuesta para decir qué es lo que ha estado sucediendo. Yo creo que tenemos que abrir las economías a todas las familias, que no sean fotos de poder económico de unos poquitos, sino que ya tenemos que contribuir todos. La realidad es que en el contexto nacional, pues ya estamos viendo que nos observan y que otros estados que generan mayor riqueza, pues como que no están muy de acuerdo en que se les quite parte de la riqueza de ellos, y entonces nosotros pasamos a ser una administración pública, estatal o municipal, pues únicamente que administramos el recurso que nos llega del gobierno federal, pero que tampoco somos innovadores, tampoco somos creativos, y que yo creo que esto nos tiene que empujar a ver la situación de otra manera. La Cámara también se tiene que digitalizar. Ya los socios no tienen que ir a recibir nuestros cobradores, ¿verdad? Sino que lo podrán hacer a través de un procedimiento digital. También los servicios que ofrecemos y agendar para cuando ocupen algún beneficio de Cámara de Comercio, pues los puedan atender también en línea. Nosotros también tenemos que modernizarnos. Estamos pensando en plataforma comercial para nuestros socios. Tenemos que también modificar nuestra forma de actuar internamente. En este periodo hemos visto que han surgido, hablaba hace tiempo Julio Miranda, nuestro amigo, un saludo, hablaba de que normalmente, anualmente mueren muchos pequeños comercios, pero también nacen muchos. Sí. Hay un equilibrio, un balance. Sí. Y hemos visto en este periodo de pandemia que han nacido varias ideas comerciales, ¿verdad? Ayer veía una también muy innovadora, ¿no? Que ya te llevan tu desayuno a tu casa y te lo preparan afuera de tu casa, ¿verdad? Y entonces, sí, exactamente, pides unos chilaquiles o algo, y en lugar de que te llegue la comida, pues, o en el embalaje, llegan ellos, montan su mesa, montan todo, hacen su preparación, entonces tú estás adentro de tu casa, termina y te lo entregan fresquito. Lo más fresco que se puede, pues ya no se puede más, ¿verdad? Y hemos visto una serie de negocios. Lavado de autos, sí, en casa, a domicilio, sí. A domicilio. Es correcto. Y pues yo creo que esto nos va a ir haciendo que tengamos otra visión de hacer negocio, ¿no? En esa parte quería preguntar yo, ¿qué facilidades o qué beneficios tendrían esas gentes de poder afiliarse a una cámara como la de ustedes? Pues nosotros es nuestra labor a través de la ley. Tenemos personalidad jurídica, reconocimiento a través de la ley de cámaras de comercio que norman la vida en el país. Para nosotros sería una satisfacción atenderlos. Estamos abiertos. Yo en mi administración lo he dicho, no únicamente atiendo al comerciante afiliado, al socio de cámara, ¿no? El municipio de Tepic tiene creo que más de 18,000 fracciones de negocios. El micro, que es el que representamos, micro, pequeño y mediano negocio. Y aquí, son muchos. Aquí, por ejemplo, creo que en esta pandemia también han surgido miles y miles y miles de negocios a nivel nacional y en todo el mundo, yo creo, ¿no? Aprovechando, pero todos en la informalidad, pues porque como fue todo tan rápido, creo que lo han hecho de una forma informal. Sí. A lo mejor a todos estos negocios que ya están y que por cuestiones de pandemia o de lo que sea, les ha ido bien, entonces hay que invitarlos a que den el siguiente paso, ¿no? A que se formalicen, o sea, a que contribuyan también para que esto funcione, porque, ok, nosotros invitamos al comercio local y todo lo demás, ¿no? Pero también ese comercio local tiene que dar el paso para que la economía funcione. Por ejemplo, miren, ahorita es cierto que se están trabajando casi ya el 80-90% de los negocios, pero también es cierto que al 30% hay mucha queja. Restricción de horarios, eso es grave. Y tenerte el 30%, la verdad no es rentable. Si al 50% todavía es complicado, porque hay que pagar. Los que han subsistido más son los que son propietarios de los locales. El que está pagando renta se la ve difícil.
Sí. Tiene que pagar nómina. Y otra de las cosas, la gente por la misma pandemia ha creado conciencia. Ahora se está dando cuenta de que de que el virus no es es invento, sino que la misma gente por la situación que le está sucediendo en la familia, al darse cuenta que tienen un familiar enfermo o ya que falleció, dicen esto es serio. Entonces ya no concurren a los lugares como estábamos en la pasada normalidad. Esta nueva normalidad te lleva a que hagas menos presencia en los mismos negocios que están abiertos. Solamente van por una necesidad, a comprar. Y en la pregunta anterior me quedaba el asunto de los microcomercios, los tendejones y las tiendas. También hay que pensar en ellos, ¿eh? Hay que llevarles la digitalización para que en su zona de influencia, en su colonia, también ya sea por WhatsApp mínimamente o por alguna plataforma, ellos puedan continuar haciendo su negocio. Porque esto yo creo que nos está obligando a que entremos al uso de nuevas herramientas. Sí, fíjese que eso lo están aprovechando, por ejemplo, las personas que se dedican a los mandaditos, ¿no? Sí. Ellos, por ejemplo, yo conozco, tengo un hermano que puso un negocio de estos, ¿no? Sí. Aprovechando toda esta cosa, y dice que le manda un WhatsApp a alguien, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes traer la leche, el frijol de la tienda? Porque son personas mayores, dice, y que no quieren salir de su casa. Pues él va, les compra las cosas y se las lleva a su casa, ¿verdad? Y creo que esta parte también la tienen que hacer las tiendas, ¿no? O sea, Sí. el otorgar ese Para servicio, que subsistan, sí. vamos a tener que buscar estrategias. Y eso ya es un hecho, ¿no? Estrategias de digitalización, de servicio, de atención a la gente, ¿no? Darle seguimiento. Mercadeo electrónico. Mercadeo electrónico, exacto. Yo, por ejemplo, hace poco compré un micrófono en China, ¿no? Sí. Y desde que lo compré hasta que me llegó, me estuvieron mandando mensajes, ¿no? Tu empaque ya está instalado, va bien, va instalado. Tardaron 14 días desde que yo lo pagué hasta que me llegó a la casa desde China. Servicio. Yo creo que hay que recomendar que no descuiden, ¿no? Que porque sea el envío digital nos quite la responsabilidad de continuar ofreciendo y dando servicio de calidad. Yo le agregaría, ¿verdad? Y no perder los clientes como lo hacen Uber o como lo hace Mercado Libre, claro, ¿sí? Como lo hacen otras empresas, ¿no? Sí. Tenemos que hacer lo mismo en chiquito, claro, para poder subsistir. Y ayer platicábamos en un programa pasado que todavía, bueno, nos ha agarrado desnudos la pandemia en temas digitales y nos limitamos muchos a hacer comercio de manera muy general, muy básica por redes sociales, ¿verdad? Hasta antes de la pandemia, platicábamos anteriormente, era complicado que una persona realmente terminara el ciclo de venta digital, porque yo te vendía a ti algo y te decía, ¿sabes qué? Entrego en la plaza principal, ahí nos vemos a tal hora, y ahí te entrego la mercancía y ahí tú me pagas. Pero el contacto era por redes sociales, por alguna plataforma, ¿no? Sin embargo, ahí esa parte se rompía. Y mucha parte del comercio aquí en Tepic se maneja o se manejaba así, ¿verdad? Sí. El mandadito es básicamente eso, ¿no? Pago en efectivo. Sí, exactamente. Entonces, y cuando ya son cantidades mayores a 2,000, 3,000 pesos, ya la cosa se vuelve complicada, ¿no? Es decir, tiene que irlo, tiene que regresar, en fin, ya se vuelve complicado, ¿no? El asunto. Y riesgoso. Sí, riesgoso para los clientes en este caso, ¿no? Sí. Los que están involucrados en la operación. Pero yo para terminar, de cerrar el tema de la informalidad, que me quedó por ahí la inquietud. Muchos empezamos a la parte del autoempleo como que un mecanismo de autodefensa. Y si se fijan, hay muchas ideas comerciales. Quienes no vendíamos algo por internet ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Quienes no promovíamos algo por internet ya lo estamos promoviendo. En este caso, aquí en Tepic, aquí en Nayarit, por Facebook, básicamente, y quizá por WhatsApp. Poquitos lo hacen en Instagram, ¿verdad? Sin embargo, si seguimos con este fenómeno de autoempleo y con una cultura de no irnos a la parte formal, al final de la pandemia podemos tener una configuración a lo mejor hasta alarmante, ¿no? Es decir, que todavía ese 40% de la formalidad pudiera disminuir, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cuál es el destino que le toca vivir a la informalidad al final de esto? ¿Dónde la ves puesta? Pues yo creo que ahorita es
de tener cuidado, porque muchos de los negocios establecidos también ya mudaron a hacer A la informalidad. a la informalidad, porque lo están haciendo desde una oficina o desde su propia casa, ya no por no pagar renta, no tener esa carga. Y entonces están bajando los costos de operación. Es entendible. Lo que el ayuntamiento o los ayuntamientos deben de visualizar es cómo todos esos nuevos empleos que se están generando de empleados que tenían los antiguos negocios, pues ahora entran a una competencia por el mismo desempleo, son los que están, diríamos, subsanando el cierre de negocios, pues ahora se están abriendo desde una casa. El asunto es, si te refieres a, ¿van a continuar en la informalidad o no? Las redes sociales, en el caso de, acuérdense que hay una ley por ahí que se está aplicando para efecto de que tengan la parte que les corresponde en materia de contribución. Yo creo que ahí también sería quienes estén, sin duda, haciendo labor de comercialización a través de redes sociales, pues también se tendrá que buscarse la manera para que ellos también contribuyan con la parte del impuesto, diríamos, que les corresponda contribuir. Tocas un tema muy, muy importante. Eso creo que operó el pasado mes de mayo y fue un golpe muy duro para la informalidad. Resulta que de la utilidad que les quedaba por una transacción, pues a lo mejor rebasaba el 50, 70, 80% y le quedaba a la persona en su bolsa esa parte de utilidad. Con el reajuste que hubo ahora en el tema de Mercado Libre y entró a regular el gobierno federal a esas plataformas para que pagaran impuestos, para que también al menos estuviera grabado esa parte, ya andan sobre el 30, 35, 20% de utilidad para la persona que realmente está involucrada en ese proceso de transacción. Creo que por ahí a lo mejor el gobierno adelantó un poquito el asunto y dijo, pues vamos a tratar de meter aquí cierta regulación al inicio, ¿no? En este caso, el gobierno federal. Pero en la parte de gobierno municipal, desde nuestra óptica hemos visto solamente que ellos replicado protocolos, que ellos han reaccionado a una situación quizá federal o quizá global, ¿verdad? En el tema de protocolos, en el tema de tratar de salvaguardar una situación sin proponer más allá ninguna estrategia. Yo no veo una estrategia ahorita, una acción concreta, aparte de la contención que hay. Lo que sí veo es de que en el centro tienen la mira puesta. No sé si tienen una fijación con que esto esté cerrado, ¿verdad? Porque tú te vas a las colonias y ves a la tiendita, ves al que tiene la ropa. No ves una regulación sanitaria en las colonias, porque obvio, no hay fuerza policíaca que pueda soportar la vigilancia de una ciudad como la nuestra. ¿Por qué ensañarse en locales establecidos? Porque no puedo dejar de utilizar esta palabra, yo lo he visto. Llega el cuerpo policíaco, llega la Guardia Nacional, llegan todos, ¿verdad? Llegan todos a decir, estamos trabajando con los protocolos, y te vas a una colonia y te vas y ves que no hay regulación. Ahí me ha quedado corto como la parte de propuesta para poder salir adelante del gobierno. ¿Tú cómo has visto al gobierno en esta parte? Pues yo creo que desde un principio el gobierno federal, lo vamos a decir, minimizó los efectos de la pandemia que se estaba dando en Europa. Y esa fue, yo creo que una mala señal. Okay. Localmente, pues a partir del 17 de marzo empezamos nosotros el confinamiento. Hay muchas opiniones. En materia, por ejemplo, sí, en la aplicación de las medidas sanitarias, en los protocolos de operación, nosotros tuvimos una importante participación a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el licenciado David Guerrero. Okay. Aportamos protocolos de operación y de medidas de seguridad que nos facilitó con Canaco Nacional. Los acercamos con la intención de que hiciéramos nosotros pues todos los operativos de manera correcta, que las señales que enviáramos, así pensamos, fueran las correctas a la ciudadanía. Se anticipó
era el 15 de junio la apertura de negocios. Acuérdense que se hizo el 1 de junio, Sí. 2 semanas se anticiparon. Bueno, esto parece que tuvo un efecto. Y en relación a la aplicación de los protocolos, creo que si lo hubiéramos hecho de manera más planeada, más ordenada, hubiera también causado otros efectos en la ciudadanía. La ciudadanía la notamos que fue al principio pues casi como incrédula, retadora, y concurríamos nosotros aquí a la plaza pública y veíamos que había aglomeración de gente. Quiero pensar que ese haya sido el motivo, porque gentes que decían sin justificación iban y asistían porque no tenían nada que hacer o el confinamiento los había estresado demasiado, y una de las formas era, bueno, pues salir, recorrer las calles y la ciudad y los puntos interesantes para ellos. En relación a lo que tú te refieres del operativo, han sido muchos los comercios, nosotros nos han presionado mucho los comerciantes. Estaban ya en una situación que nosotros lamentábamos mucho, el cierre de los negocios. Fuera una tienda departamental o un micronegocio, pero yo creo que lo correcto debió haber sido orientar y capacitar a la ciudadanía, orientar y capacitar al comercio, orientar y capacitar a los prestadores de servicios. Yo creo que ahí hubiera habido una reacción diferente de la ciudadanía. Se dieron operativos, ya parece que se han flexibilizado, hemos tenido varias reuniones con las autoridades, principalmente de los 2 niveles de gobierno, donde les decíamos que era muy arbitraria, así lo califican las gentes, arbitrarios, prepotentes, eran operativos que estaban por muy numerosos, que en vez de una campaña de 3,000 carteles, hubiéramos querido que en ese cartel, no nomás haber hecho 3,000, haber hecho más, cuando la autoridad lo hubiera entendido y lo hubiera aceptado. Era un distintivo. Si orientamos y capacitamos en tiempo y forma, la gente ya con su cartel o un distintivo que así se acostumbra en otros estados, pues eso lo hubiera identificado que era un negocio que estaba ya aprobado para que aperturara su negocio. Certificación, ¿verdad? ¿verdad? Una especie de certificación. Son los errores, y yo creo que ya ahorita vemos que los operativos continúan, pero con menor aplicación de fuerza. El hecho de que te llegara una persona que no está entrenado tal vez para brindar seguridad al ciudadano, pero no está capacitado para orientar de una manera correcta al propietario o al trabajador. Tenemos nosotros fotografías de que en el momento un policía está haciendo las observaciones con el fusil en la mano, en la caldera, y cosas que no le correspondían. Nosotros decíamos que estos cuerpos policíacos estuvieran a distancia, no con la pistola mínima, por si en caso de que hubiera resistencia de alguien, por si en caso de que alguien no cumpliera las medidas sanitarias, y que luego se sometieran a procesos administrativos como lo marca la ley. Ya te dejo el acta administrativa, la elaboro y te doy un término de 24, 48, 96 horas para que lo subsanes, porque luego me clausuras. ¿Y cómo le voy a hacer las adecuaciones? Claro. Hay que andar haciendo tramitología para los contagios. Sí. Estaba como cuando quieres aperturar tu negocio, firma una carta compromiso, bájala, y entonces tú la reproducías en copia, y tenías que no hacerlo en línea, por lo menos en el municipio, sino que tenías que caminar a la Dirección de Regulación Sanitaria y entregar la carta compromiso. Pero luego después no era la carta compromiso, era que si tenías las medidas preventivas. Increíble. Cuando eso lo podías hacer en línea, comprometerte para que en su momento se hiciera la revisión. Y luego se aprovechó para pedirte el tarjetón de funcionamiento. Increíble. Que no tenía que ser. Entonces, ocasiona que, pues que tú le pagas al ayuntamiento con el ánimo de aperturar tu negocio, pero tienes la obligación, que es del ayuntamiento, que te está
dando el servicio, te lo está prestando, de que ellos llevaran los dictámenes a sus dependencias. Ya es un procedimiento de administración interno. No, lo tiene que hacer todavía el contribuyente. Después de pagar 3 dictámenes o los que apliquen, tiene que hacer un caminar a la Dirección de Regulación Sanitaria, a la DGDUE y luego a Protección Civil. Y ese traslado lo pone en riesgo de que se contagie. Y lo que no queremos es contagiados. Entonces yo creo que aquí las autoridades municipales deben ser cuidadosas también. Así como nosotros tenemos... ¿Ustedes creen que los comerciantes quieran enfermarse? No, Pues nadie nos queremos enfermar. Entonces, ¿qué se hace? La responsabilidad, hay 3 partes involucradas: la autoridad, la ciudadanía y el comercio y prestador de servicio, que está cuidando que no se contagie él, ni su personal, ni el cliente. Y antes, esa parte de la función, antes de la pandemia me refiero, mucho de ese tipo de supervisiones a los negocios se remitía a una sola figura, ¿no? El famoso fiscal. Y ahora, digo, te permitía hacer una regulación, una revisión, una supervisión a tu negocio y traía la facultad de poderte, ahora sí que, dar algún tipo de notificación. Y pues ahora vemos a todo un convoy, ¿no? Todo un despliegue pues, impresionante, excesivo. ¿no? Yo veo dinero ahí, para mí todo es dinero, ¿no? Y eso es combustible, eso son sueldos, eso son muchas cuestiones que tienen que estar trabajando desde mi punto de vista en otra Distracción parte. en otras actividades que realmente también son importantes. Entonces acá, porque también aparte, digámoslo como tiene que ser, tampoco ha habido una contención de contagios, o sea, tampoco los protocolos que se han estado tratando de implementar por múltiples razones, no ha habido una disminución, no hay una señal de que ya vamos a parar, que la curva va para abajo, no tenemos esa señal aquí en Nayarit por lo pronto, ¿no? Hemos hasta salido en nota nacional ya ahora, ¿verdad? Con una tendencia hacia la alta, y nos damos cuenta, ¿y por qué digo múltiples razones? Porque sería muy aventurado decir, es que la ciudadanía no entiende. Decía Rafa, gente somos todos, realmente gente somos todos, y todos salimos, porque pues es muy fácil decir que la gente no entiende, ¿no? Pero pues tú eres gente, todos a veces hemos salido, en esta pandemia, yo creo que todos hemos salido a una situación esencial por necesidad, pues, ¿Sí? en esta parte. Pero bueno, y si volvemos, lo que acabas de comentar tú ahorita es lo que no se dice, es la parte no sentimental del asunto, ¿no? Y yo sí he visto como, de manera general, no solamente municipal o estatal, de manera general en todo el país, una parte reaccionaria y no de reflexión, y mucho menos propositiva, ¿no? Es decir, un intento de contener algo que no se está conteniendo a simple vista, ¿verdad? Y entonces, por ese intento de contener, un descuido total, un apretar al comercio, un regular al comercio, un patrullar al comercio, un estar encima del comercio. Y pues muchos dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo ahorita, necesito comer, ¿no? No puedo batallar con esto, no tengo cabeza para batallar con esta situación, hacer todo este viacrucis que acabas de describir tú ahorita, ¿verdad? Sí, es grave. Entonces, ante esa situación, solamente se han orillado muchos a la parte del autoempleo, ¿verdad? A la parte de decir, bueno, yo necesito sacar esta parte o negociar, ¿no? Si pagas renta, negociar con quien está en ese sentido trabajando. Y ahí es a donde va mi pregunta. Como la Cámara de Comercio de ustedes, ¿ha hecho algún acercamiento para con instancias, ya sea de agua, de luz, ya sea de predio, para tener cierto tipo de concesiones o convenios? Sí, con el Ayuntamiento de Tepic hemos estado trabajando, platicando a través de videoconferencias, con la síndico municipal y algunos regidores. Tuvimos que enviar escritos para efecto ya de protección, para que quedara constancia de lo que estábamos solicitando, conscientes de que si no hay dinero en el Estado, no hay dinero en los municipios, bueno, pues mínimamente lo que pueden hacer es, esperamos que nos den estímulos e incentivos, aunque sean administrativos, de tramitología. Si me tienes cerrado 90 o 120 días o más unos negocios que todavía continúan, es decir, descuéntame parcialmente lo que no estuve operando. Caso de agua, hay negocios
terrazas, casinos, la misma hotelería que estuvo cerrada, trabajó al 5%, y algunos hoteles nomás, pero los moteles de Cortina, hay muchos giros que no estuvieron operando, y otros que te digo que no, que les digo que no operan. Pues yo creo que lo correcto es mínimamente que se les dé. Nosotros pedíamos que no se pagara la licencia por este año, dado la situación económica como está. Pero también nos dijeron que ellos ocupaban dinero. Bueno, pues déjanos el 50%. Y corresponde ya ahorita al Cabildo en pleno, que está por horas, determinar cuánto es y cuáles estímulos e incentivos le van a dar al comercio formal o informal, es decir, a todos en general, con excepción la parte del agua que se maneja de manera descentralizada. Ese será otro tema que tendremos que cuidar. Tenemos una representación de Canaco, estamos ahorita solicitando que se amplíe el número de representantes del sector empresarial, porque realmente nosotros solitos como Cámara pues no podemos hacer nada en el Consejo Consultivo. Somos de la idea de que, se lo anunció el presidente, yo creo que ante los problemas que tiene muy profundos el CIAPA, no sé si ustedes estén de acuerdo, vamos encontrándole cuál es el problema de una vez de fondo del CIAPA, qué vicios hay y como tumor canceroso extirpárselo. Y lo único que nos lo va a poder decir es una auditoría. Sí. Cámara de Comercio está porque se audita. Lo hemos platicado con los institutos de educación más importantes de aquí, que es la UAN Tecnológico, y donde ellos están de acuerdo para efecto de que no sea costoso, ¿verdad? Nos vayamos por aplicarle una auditoría al CIAPA de Tepic. Creo que aquí entra lo que nos platicaba Rafa la vez pasada, ¿no? Entramos en un círculo vicioso de que no pago porque no hay agua porque no pagas, ¿verdad? Sí. Y ahí está, creo que el mayor problema que tiene el CIAPA, de que hay mucha gente que no paga, obviamente, pero no paga porque no le das agua, ¿no? Entonces, es regularizarnos, ¿no? Como todo. Creo que los protocolos que el ayuntamiento no tiene en este caso para una cuestión como esta que estamos viviendo, como que no hay una, pues, rendición de cuentas, vaya, ¿no? De cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, y ahí está el meollo del asunto. Entre todo esto, creo que la digitalización pudiera llevar a una mejor rendición de cuentas tanto del ayuntamiento como de los otros poderes, ¿verdad? Sí, creo que por ahí está el asunto de lo que es la digitalización y por qué es importante también, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita casi te estoy robando la palabra. En materia, por ejemplo, de licencias de funcionamiento de negocios, giros negros que les llaman, que son los que son muy codiciados estos por las autoridades que vigilan, por lo que se genera y por lo que se manotea, los giros negros en el tiempo extraordinario. Nosotros tenemos la experiencia como cámara, por otras cámaras de comercio, que lo hacen pago en línea. Si yo ocupo una hora hoy, pues hoy te pago en línea una hora, porque es lo que quiero. Y esto, así, en vez de que me cobre este ayuntamiento, y por adelantado, como sucede en Nayarit, 52 semanas que tiene el año. Y ahorita le decimos, oye, pero ¿por qué te voy a pagar tiempo extraordinario si me tuviste cerrado 2 meses mi negocio por una ley seca? Que además fue muy comentada, ¿no? Sí. ¿Cuál ley seca? En Nayarit, porque no hubo ley seca ni en la federación. No. Sí. O sea, fue algo muy particular. Y la gente compraba por Mercado Libre. Pero de todos modos, ¿no? Veíamos que en los filtros sanitarios pasaban las camionetas de 3 toneladas llenas de cerveza. Llenas de cerveza de Mazatlán o de Guadalajara. De Jalisco. Y los filtros sanitarios no se enteraban, no veían que el vehículo venía cargado. Entonces, bueno, yo creo que para hacer correcciones, si hablaste de transparencia, que estamos de acuerdo, que hay que transparentar, que es un problema de la administración pública. Por ejemplo, la informalidad también. Nosotros decíamos, ¿por qué la formalidad? Créanles condiciones, sean más flexibles con ellos. Hay que estimularlos, hay que ayudarlos para que pasen de ser informales, formales y contribuyan. ¿Y de qué manera? Bueno, que paguen lo correcto. Y
Lo más importante sería saber cuánto ingresa, hablando de transparencia, diario, porque si preguntamos cuántos informales hay en las calles y avenidas del municipio de Tepic, que no debe haber en avenidas vendedores ambulantes, está reglamentado. Pero lo hay. En bahías, y lo hay. Pero lo más importante, ¿cuánto ingresa diario y a dónde se va ese dinero? No existe un padrón. Bueno, puede que haya padrón, pero lo que no sabemos es, como no la ley no lo contempla, sí, todo ese recurso que ingresa diario, no lo vemos reflejado en servicios públicos. Sí. O no sabemos hacia dónde se va. Entonces, por eso decimos, es que la informalidad no aporta nada. Sí está pagando diario un derecho de piso. Claro, sí. Aunque sea poquito, 10, 15 pesos. Y dice, no se compara con los gastos de nosotros, que hay que pagar seguro social, que hay que pagar luz, que hay que pagar la misma agua, y que hay que pagar nómina, y es una serie de impuestos. Y que para ahorita que tocas el tema. Entonces, es un tema muy importante. Tú lo tocaste. Muy álgido. Que habría que analizarlo. Que en este periodo que estuvieron cerrados, muchos comerciantes se quejaban de que les había llegado la luz más alta. ¿Cómo es posible si tengo cerrado que me llegue más alta la luz, ¿no? O sea, son cuestiones que uno a veces no entiende, ¿no? Como persona, como comerciante, el hecho de la falta de transparencia que hay dentro de nuestro régimen, pues como en los 3 niveles, ¿no? Sí. No hablamos nomás del municipal, hablemos de todos los niveles, porque no existe esa regulación, vaya, ¿no? Creo que todo esto que nos está enseñando eso, que tenemos que emigrar hacia la digitalización, pero sí, porque también nos va a dar más transparencia. Le va a dar menos oportunidad a la corrupción. Ajá. Por ejemplo, hemos impulsado mucho con otros organismos empresariales el tema de la mejora regulatoria. Es un tema importante. El tema de transparencia. Los comités de adquisiciones municipales y del Estado. Ahí está. Necesitamos tener representantes del sector empresarial que estén atentos cómo se está distribuyendo el dinero, ¿verdad? Y las obras. Hace rato hablabas de un fenómeno. A nosotros solamente nos llega recursos de la federación, sí, y nos limitamos a administrarlo, sí, y lo hacemos mal, ¿verdad? Digo, por todo ese tipo de ejercicios que al final del día, desde un programa de licitaciones por ahí que no es transparente, desde situaciones de obras que ves que se hacen y después ves que se vuelve a abrir y ves que se vuelve a hacer, o ves obras inconclusas. No tienen calidad. ¿Verdad? Exactamente. Hay algunas que no tienen sentido. Por ejemplo, se hicieron en algunas colonias de alto poder adquisitivo y ves otras colonias marginadas, pues sin ningún tipo de asistencia social, ¿no? Entonces, en ese sentido, viene a desnudar toda esta parte, ¿no? La cuestión de la pandemia. En el tema de que tocabas hace un momento, me quedé con una reflexión que estabas haciendo. El gobierno necesita poner las condiciones adecuadas. Nosotros trabajamos bajo un marco legal. La formalidad y la informalidad existen como reglas del juego en este país que nos tocó vivir a nosotros. Hay un marco legal ahí. Y el trabajo está ahí, ¿verdad? Porque finalmente el informal, punto que a lo mejor dices, no representa ese ingreso, pero con lo que ganó ese día va a una tienda departamental, va a un negocio al día siguiente y compra algo. Sí. Entonces, finalmente es una persona que también participa dentro de la economía, ¿no? Indirectamente sí, participa y aporta, y paga su IVA cuando el IVA ya está grabado y en fin. O sea, tampoco es como que estigmatizarlo en ese sentido, de ninguna ¿verdad? Manera. Pero tienen derecho también a la vida. Exactamente, ¿no? Pero sin embargo sí vemos que para un índice de desarrollo, crecimiento económico, uno de las mediciones de los economistas es la generación de empleos. Y se genera empleo cuando se registran ante el Seguro Social, cuando ya hay una cuestión formal, y es donde la economía registra como un crecimiento, ¿no? De manera formal, llamémoslo así, como dirían los teóricos de estos asuntos. En esa cuestión, Cobian, en el tema del marco regulatorio, del marco legal en el que vivimos nosotros aquí los mexicanos, solamente nos quedaría entonces, ante todo este panorama que acabas de comentar, ¿qué necesita aportar la población civil, desde la población civil, para que esto pueda mejorar realmente, ¿no? Porque si estamos hablando, ya hablamos un poquito de gobierno, ¿no? Que tiene por ahí ciertas cuestiones que a lo mejor puede mejorar. En la población civil, ¿tú cómo has visto el comportamiento de ahora o históricamente hacia el tema del consumo interno, el consumo local? Pues es que
Localmente nosotros únicamente lo que hacemos es comercializamos. Desafortunadamente el estado de Nayarit dejamos de producir. El sector productivo, Sí. el primario, está paralizado. Yo creo que es importante que se apliquen políticas públicas también para efecto de que en este sector productivo lo hagamos nuevamente más productivo, digo, válgame la redundancia. En el sector secundario, pues, no pintamos. Es la realidad. Yo me he puesto a No existe la transformación, reflexionar ¿verdad? cuántos empresas ligeras, ¿cuántas hay? No llegamos ni a 50 empresas ligeras. Entonces, es otro tema que ahí lo tendría que ver los titulares de los gobiernos estatal y municipal. Y el de nosotros, el sector terciario. Decía yo al principio, el 72% de la actividad económica la realizan las MIPYMES. Entonces, pues de eso vivimos, únicamente de estar nosotros viviendo de lo que el comercio exterior nos mandan, productos chinos. Dejamos nuestra propia marca y la voy a traer a colación. Acuérdense, lo hecho en México está bien hecho. ¿Dónde está la marca? Nos desmantelaron por circunstancias después de la Segunda Guerra Mundial, porque mandamos mucha mano de obra a Estados Unidos porque no tenían, porque estaban combatiendo. Entonces México cayó en una situación donde desmantela toda la industria nacional. ¿Hoy qué nos queda? Pues yo creo que si retomamos la historia, pues yo creo que hay que echar a andar nuevamente el mercado interno, pero no el de la simple comercialización, sino que hay que irnos al fondo. El gobierno debe de ser más el de Nayarit, más innovador y más creativo para hacer más productivo el sector primario, para que produzca. El secundario, que pues muchas veces por circunstancias no vemos que se puedan asentar aquí. Unas que por políticas de no permitir que vengan empresas foráneas a generar el empleo. Entonces el empleo que se produce es del tradicional, el mercado interno que hace el sector terciario, el de nosotros, comercio y servicios. Y ahí le estamos dando la vueltecita al dinero, como tú decías, la generación de empleo y en los recursos que nos acerca el gobierno federal. Sí, y en esa parte nos queda una reflexión, yo creo que muy interesante. Creo que hoy día están dadas las condiciones, como nunca antes, en Nayarit y yo creo que en muchas partes de México y del mundo, para que ahora sí muchos gobiernos tengan la oportunidad de no tomar esto como una cuestión indiferente, que actúen, ¿verdad? Y la población también. Anteriormente, digo, porque hablas de una cuestión histórica, mi pregunta sería, históricamente, ¿por qué Nayarit nunca ha figurado en el plano nacional siendo un estado tan rico en recursos naturales como lo tenemos ahorita, siendo generador de electricidad en muchas partes del país? Históricamente, ¿por qué no hemos figurado en el plano nacional? Dejamos de figurar. Pues sí. Porque en el sector agropecuario, acuérdate que éramos... Sí, la Costa de Oro. La Costa de Oro. Se sembraba algodón. Sí. Acaponeta tenía, Acaponeta ya por las Mojoneras tenía una empresa donde se producían clavos y grapa. Sí. Entonces, dejó de existir esa fábrica. ¿Qué nos pasó, Jovia? Pues yo creo que lo que le pasó al país fue que primero con Lázaro Cárdenas, después de la Revolución Mexicana, en ese proceso la tendencia es socializar el sector, la economía. Y allá por los 60 es al contrario, ¿no? Empiezan a regresar el movimiento revolucionario, a retroceder. Y lo tenemos, acuérdense, por los 70, yo me acuerdo muy bien los 70, que estaba en la universidad. Y en los 70 otra vez se intenta por volver a una economía mixta. Le llamábamos economía mixta porque era un nacionalismo revolucionario, decíamos. El nacionalismo revolucionario significaba
en que el Estado, en cierto modo, siguiera controlando el sector productivo, pero con empresas nacionales. Pero luego pasan los 70s y llegamos a los 80s. Acuérdense que se quiere la recuperación de los bancos, con José López Portillo, que por 12 años nos tiene en una situación difícil, nos va peor. Y entonces México empieza a perder todo lo que tenía. Por eso yo hice referencia a lo hecho. México está bien hecho. ¿Dónde está? Perdimos Altos Hornos de México, todo lo que tenía el gobierno por ser malos administradores. Y pierde la banca. Y entonces, de ahí, pues hemos caminado en puras crisis, del 82 al 92. Un añito y luego viene la crisis del 94, y luego la del 2008, y luego ahorita una cuestión de pandemia por cuestión de salud nos lleva a una situación pues también de pandemia económica, que es el impacto que tenemos, una crisis donde nos están dejando muertos, difuntos, pero también nos están dejando pobres. Sí. Hay quien dice que la clase media se está desdibujando. Entonces son temas que tenemos que tomar y que yo digo que pues ya los funcionarios públicos próximos deben de venir con otra mentalidad, hombre. Tienen que ser innovadores, tienen que ser más creativos, como somos las empresas. Para subsistir tenemos que estarnos actualizando, trayendo tecnología, siendo innovadores, nuevas herramientas para poder subsistir, porque hay mucha competencia. Y en esa parte los ayuntamientos deben de ser lo mismo, gente que tengan otra visión, tanto el del Estado como el de los municipios, que tiene que hacer que camine un Estado, como tú decías, rico de manera natural, de mucha riqueza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ponernos a trabajar y aumentar la producción de la riqueza en el Estado para que no continuemos siendo dependientes de otros estados. Sobre todo una nueva generación de políticos, pero también una nueva generación con una visión diferente ya. También una nueva generación de personas. Si los buenos son más en casa, somos más y que estamos, se necesita ya una acción ahora sí, ¿no? Ya no pudiera haber la indiferencia con la que históricamente a lo mejor hemos venido caminando, ¿no? Por un lado la política o las políticas públicas y por otro lado la parte comercial, ¿no? Y muchas veces decíamos, pues mientras me vaya a mí bien, pues que lo demás esté trabajándose de manera distinta. Nuestra realidad es diferente ahorita. Ahorita esta crisis no se parece a ninguna crisis que, al menos en estas generaciones que estamos conviviendo, hayamos vivido anteriormente. Por lo tanto, creo que los retos son históricos, ¿verdad? Y creo que tenemos una oportunidad. Por eso yo hablaba hace ratito de que el gobierno necesita activarse y no reactivarse. O sea, está siendo reactivo solamente, pero ocupa trabajar. Ocupa decir, aquí está mi plan, aquí está la estrategia, aquí están los incentivos. Nos diga la reactivación económica, ¿cómo lo vamos a hacer? Así es, aquí está. La mencionan, pero no nos dicen nada. Claro. Entonces, al contrario, nos andan en vez de ayudarnos. Pues, no hay estrategias. No hay estrategias. Estamos perdiendo salud. Claro. Estamos perdiendo economía, estamos perdiendo empleos, estamos perdiendo el desempeño social. Sí, claro. Y todos estos 4 problemas nos están dando uno. Sí. La manifestación política de inconformidad. Lo veíamos en Bahía de Bandera. El comercio, la ciudadanía ya se anima, empieza a hablar, ¿verdad? Y dice, oye, déjame trabajar, no me ayudas, no me restringas horarios porque no alcanzo a cubrir mis gastos. Cuestionar no es un delito. No, cuestionar al contrario, pues es parte de ser tolerante la autoridad, que se les olvide que también ellos son ciudadanos en su momento, son autoridad ahorita y nos merecen mucho respeto, pero próximamente lo vamos a ver como cualquier ciudadano común, y luego los vamos a ver el próximo año haciéndonos el acercamiento, ¿no? Socializando, entonces para que tratando de convencernos, pero luego se les olvida, son amnesios, pero ellos nos ocupan. Y somos amigos. Y luego ya están en el poder. Y se les olvidó. Y aquella autoridad totalmente diferente e indiferente. Aquí los únicos que han actuado en acción concreta han sido los ciudadanos a través de nuevas formas de negocio, ¿verdad? En ese sentido, mi comentario es esa parte, nomás invitar a todos
a que de alguna manera saquemos lo mejor de nosotros, Sí. en todos los sentidos, ¿no? La parte gubernamental, la parte del comercio y la parte de la población civil. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar una posible solución a esto, al menos, ¿verdad? Que nos permita estar en un mejor estado como el que estamos en este momento. Que lo hagamos por nosotros. Sí. El por tiempo salud ya se y nos por vino economía. encima, que desgraciadamente siempre nos pasa, ¿no? Cuando está más emocionante la Es que plática, me emocionaron también las se nos, niñas con se sus nos llega preguntas. el tiempo encima. Sí. No quiero terminar sin antes que nos digas dónde te pueden contactar, cómo la gente que quisiera adherirse a la Cámara puede hacer un acercamiento con ustedes. Nosotros estamos por calle San Luis número 130 Sur, Cámara de Comercio de Tepic, 125 años de existencia, Okay. una de las 10 o 12 cámaras más antiguas del país. ¿Y por internet tienen alguna Por página? internet tenemos en el Face, próximamente también nosotros nos van a obligar a modernizarnos con nuestra página y también pues con algunas novedades, ¿no? También estamos hablando de plataformas digitales y también les tenemos preparado ya para nuestros socios nuevas formas de comercialización. Joven, un último mensaje a los agremiados y a la población civil que quieras dar. Pues como dije al principio, hay que reestructurar nuestras formas de tener nuestros negocios y a los jóvenes emprendedores, yo les el presidente municipal, que había que darle a los jóvenes inclusive la licencia gratuita, mínimamente 50% que paguen en todo, un programa Sí, especial del iniciativa. ayuntamiento para que los muchachos, los jóvenes, inicien sus negocios. Y a la ciudadanía, fíjate que pues que nos cuidemos, que esta situación de esta pandemia, este virus, es cierta, por salud nos cuidemos, que todos hagamos la parte que nos corresponde y también pues que nos cuidemos, que las medidas, son 7 las medidas sanitarias, pues las cumplamos debidamente. Mínimamente el uso del cubreboca, que aquí por circunstancias estamos a distancia, el espacio, Así y nos es. estamos cuidando. Que no vayan a entender que es un mal mensaje, Claro, No, sí. que no usáramos cubreboca. Y muchas gracias a ustedes por su invitación, muy No, agradecido, y estoy a sus órdenes en Canaco Tepic. Y ojalá pueda volver con estos temas tan interesantes, ¿no? Creo que es un buen tema y que la gente pues tiene que saber, ¿no? Tiene que saber y tiene que reconocer también a veces las formalidades de los negocios, ¿no? Hay que darles con honestidad y con la verdad y decirles lo que está sucediendo. Y hay que hablar de temas que son importantes Claro. para la ciudadanía, porque muchas veces nos reservamos demasiado los problemas y entonces esas son las causas por las cuales las autoridades pues la aprovechan. Sí. Les permitimos que estén haciendo lo que ellos quieren. Yo creo que pues es momento de que con respeto de parte de nosotros pues decir las cosas, estamos en la libertad de expresión, Claro, así con es. respeto para ellos. Así es, y pues aquí en Consume Local Nayarit tenemos un foro abierto para todas las personas que quieran expresarse y pues les agradecemos, ¿no? Les agradecemos a José, a Ramón, el haber estado con nosotros, pero sobre todo, y como siempre, muchas gracias a ustedes que nos están siguiendo semana tras semana y que ven este programa que se llama Consume Local Nayarit. Los invitamos a que le den like a nuestra página, que sigan también la página de la Cámara Nacional de Comercio. Y pues nos despedimos, hasta la próxima. Sigan con nosotros. Muchas gracias. Buen día.